bendiga ricamente en esta mañana. Ya Él nos ha bendecido. Desde que abrimos nuestros ojos, el Señor nos ha dado de su misericordia para ver este nuevo día y alabar y glorificar su nombre como Él se lo merece, porque Él es el dueño de todo lo que nosotros somos para este día. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, palabra que llegue al corazón de cada uno de ustedes, papás, mamás, niños, jóvenes que nos están viendo en esta mañana. Hemos orado y sabemos que el propósito de esta palabra es que pueda llegar a su corazón en este día la palabra que usted necesita recibir de parte del Señor. Quiero que oremos y podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, tú eres bueno y te damos gracias una vez más porque nos has dado la oportunidad de estar en este lugar para ministrar tu palabra. Palabra que habla a nuestro corazón, palabra que nos anima, nos alienta y nos conforta, porque eso eres tú. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque también nos dan la oportunidad que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestro entendimiento y pongamos la mejor actitud de todo nuestro ser para que tu palabra pueda ser efectiva y asertiva para este día. Delante de ti nosotros oramos por esto. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, y oramos amén y amén. ¿Saben que en esta semana, mientras trabajábamos este tema, esta palabra del Señor, me ponía a analizar la época en que nosotros estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo en una época de la historia en donde pareciera que la palabra esperar solo continúa protagonizando en el diccionario, pues muchos la han sacado de su vocabulario, o mejor aún, de su cotidianidad. La razón es muy sencilla: no nos gusta esperar, y una persona que no sabe esperar es un desesperado. La impaciencia es la reacción natural en la mayoría de nosotros. El nuevo orden mundial en el que ya hemos comenzado a vivir nos ha entrenado a creer que el mundo tiene que fluir a toda costa. No queremos esperar que nuestro dispositivo cargue. Dígamelo a mí, que tengo en casa 2 hijos tecnólogos y veo mucho ese comportamiento en ellos y en muchos de nosotros. Nos desesperamos cuando nuestro dispositivo toma su tiempo para cargar. Nos desesperamos esperando que nuestro dispositivo abra una aplicación para nosotros. O aún más, las instituciones, negocios o restaurantes nos ayudan a camuflar nuestros tiempos de espera, pues saben que nos desesperamos con facilidad. Antes de la pandemia, recordemos que cuando íbamos a hacer alguna diligencia bancaria, usted llegaba todo animado, iba a tomar su ficha, le tocaba la ficha 37 y cuando usted veía la pantalla iba apenas por el número 2 y usted veía ese tumulto de gente. Entonces usted comenzaba a impacientarse y iba y le preguntaba al guarda cuánto tiempo se está tardando. Bueno, con el tiempo ellos quisieron corregir esto y entonces ahora lo que estuvo ocurriendo es que usted hacía lo mismo, pero ya había una pantalla de un televisor y eso le comunicaba a usted a que se entretuviera para que no se le hiciera muy larga la espera. Eso ha sido la mercadotecnia para poder controlar un poco nuestro comportamiento. ¿Qué me dice de los aeropuertos? Los aeropuertos, cuando usted tiene que hacer escalas muy largas o esperas muy largas también, pues ellos idearon también llenarlas de tiendas, de restaurantes y de un montón de cosas que han innovado los aeropuertos para que las personas, los pasajeros, puedan tener una espera cómoda. Pues fíjense que nosotros sabemos de que en la palabra del Señor, en el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó
mi clamor. Y es que para el salmista, esta condición no es una condición definitivamente cómoda para cada uno de nosotros o para algunos de nosotros. Por eso la historia que tenemos por delante nos confrontará con la necesidad de esperar en Dios, aceptando el proceso divino. Además de ser muy interesante y pedagógica esta historia que les voy a compartir, cabe mencionar que esta historia es narrada solamente por Marcos, pues los demás evangelistas no la mencionan. Y estamos en Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Y quiero leer para ustedes este pasaje. Marcos capítulo 8, del 22 al 26. La palabra del Señor dice: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Por ser esta una historia única en el libro de Marcos, porque nosotros no encontramos, no se registra en los evangelios un milagro como ese. Entonces por eso muchos estudiosos de la Biblia le llaman como el único milagro que ocurrió de esta manera, que encontramos en Marcos capítulo 8, verso del 22 al 26. El versículo 22 nos enseña muchas cosas. Notemos alguna de ellas. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Betsaida es una de las 9 poblaciones que quedaban alrededor del mar de Galilea. Su nombre significa casa de la pesca. Pero además notemos en este versículo que dentro de la metodología de Jesús, lo vemos en Marcos capítulo 9:35, era andar de aldea en aldea. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora vemos a Jesús llegando a Betsaida. Y encontramos al hombre de nuestra historia. El hombre de nuestra historia estaba limitado. No podía venir por sí mismo. Encontramos que este hombre tenía una discapacidad. El versículo 22 nos dice que era ciego. Y una persona ciega es dependiente de. Y este hombre estaba ahí en Betsaida. Y dice la palabra del Señor que vinieron y le trajeron a Jesús. ¿Quiénes? Bueno, los que le conocían, los que lo habían visto ahí día tras día en Betsaida, en algún lugar, en alguna pulpería, en alguna tienda. Lo andaban de acá y para allá porque era ciego, pero también era una persona conocida posiblemente por muchos de ellos, porque es un grupo, son unos amigos o familia. La Biblia no nos da el detalle quiénes fueron esas personas que le trajeron a Jesús, pero lo hicieron. Esas personas que le trajeron a Jesús, al ciego, consideraron que este hombre era importante, que este hombre, en la condición en la que se encontraba, era importante para ellos, pero posiblemente también era un hombre muy familiar para ellos. Era el ciego de Betsaida. Si usted lo nota en el verso 22, el personaje de nuestra historia no mostró resistencia ante la intención de los que le llevaron delante de Jesús. Era un hombre que posiblemente tenía familiaridad con los que le trajeron a Jesús. Y quizás él estaba también familiarizado
que le agarraran, que lo movieran, que lo llevaran para acá y para allá, porque al ser ciego, pues yo me imagino que ya él podía a través del tacto saber por dónde iba. Voy por la pulpería de Rodrigo, y se metió en un hueco mientras caminaba, o se le soltó la sandalia. O sea, ya él en su mente tenía fotografiado el lugar. Y al oír que estos hombres le iban a llevar ante Jesús, él no mostró resistencia alguna. Podríamos decir que este hombre accedió por su propia voluntad a lo que los hombres estaban haciendo con él. Pero también este hombre posiblemente vivía en Betsaida y había escuchado de Jesús. Y había escuchado de Jesús porque justamente en Juan 1:44 dice que en ese lugar era la ciudad de Pedro, Andrés y Felipe, discípulos de Jesús. Betsaida era una ciudad donde Jesús había realizado una cantidad de milagros importantes. Pero llegó un momento donde Betsaida le dio lo mismo Juana que Chana y se convirtió en una ciudad incrédula, indiferente, que lo que ocurriera ahí no era de su incumbencia. Y resulta que Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahí, en Betsaida, estaba este hombre. Y si usted está todavía conmigo en el verso 22, note que estas personas que llevaron al ciego ante Jesús no solamente le rogaron a Jesús lo que le estaban llevando, sino que también le dijeron a Jesús, le dieron instrucciones de lo que él debía de hacer. Se parece a muchos de nosotros, ¿cierto? Hay muchos de nosotros que queremos decirle a Jesús lo que él debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Disculpen, se me olvidaba. Este mensaje yo le he puesto por título: esperando en el proceso de Dios. Esperando en el proceso de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo en el nombre que le hemos puesto a esta predicación de esta mañana, porque cuando estas personas le llevan al ciego a Jesús y le dan las instrucciones de cómo él debe hacerlo, qué es lo que él debe de hacer ante el ciego, y aunque ellos no usaron una forma grosera ni impositiva, no es menos cierto que le estaban sugiriendo al maestro. Qué desubicados, ¿verdad? Pensemos, qué desubicados, porque muchos de ellos sabían quién era el maestro. Muchos de ellos le habían visto llegar a Betsaida. Pero entonces, como ellos estaban familiarizados con las formas que Jesús sanaba y hacía milagros, pues también recordaron esos hermosos incidentes para algunos de ellos que le llegan a decir a Jesús, le estaban sugiriendo el qué y el cómo. Ahora veamos el verso 23, el cual también está cargado de enseñanzas para nosotros esta mañana. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Saben? Jesús hace contacto directo con el hombre. Dios quiere hacer contacto directo con nosotros. La palabra contacto sugiere acercamiento, relación e intimidad. El tocar a una persona nos permite, por medio de este sentido, conocer elementos como textura, temperatura y sensaciones. Y el hombre de nuestra historia pudo sentir el estímulo que Jesús estaba generando al resto de sus sentidos. Jesús le estaba transfiriendo paz, Jesús le transfiere amor, Jesús le transfiere confianza, Jesús le transfiere salud. Pero esto ocurre en el momento en que Jesús toma la mano del ciego. Saben, la Biblia está cargada de ejemplos que nos confirman que Dios ha querido hacer contacto con el hombre desde su origen. Jesús se convierte en su nuevo guía para este hombre.
Jesús lo toma de la mano, y es que es en ese momento donde el hombre es consciente de que, algo está pasando aquí. Ya no encuentro, no escucho que los que me trajeron están todavía aquí conmigo, porque ya estaba ahora en la jurisdicción de Jesús. Ya estaba tomado por la mano de él. Y en ese momento Jesús se convirtió en su nuevo guía. Ahora estaba solo él con el maestro. Dice la palabra del Señor que Jesús lo sacó fuera de la aldea. Y sacarlo fuera de la aldea para este hombre que había estado por mucho tiempo caminando en Betsaida, déjeme decirle que lo más probable es que este hombre comenzó a tener muchas preguntas. ¿Qué estaba ocurriendo? Porque no podía ver. Mas sí estaba seguro que el que lo estaba guiando sabía a dónde lo llevaba. Y al sacarlo de la aldea, era mucho más suficiente razón para confiar que él sabía a dónde me llevaba. Podría haber dicho el ciego. Jesús es un guía confiable. Cualquiera que se permita ser guiado por él no tendrá temor. Ya no estaban aquellos que le llevaron a Jesús, ahora estaba él con Jesús. Y estaba confiando hacia dónde me llevaba él. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre? Posiblemente muchos pensamientos, pero lo que yo sí estoy segura, porque la Biblia lo dice, es que ese hombre permaneció ahí. Ese hombre siguió tomado de la mano de Jesús. Cuando Jesús lo saca fuera de la aldea, dice la palabra del Señor, y escupiendo en sus ojos. Imagínense ese evento hoy en nuestros tiempos, en medio de la pandemia. Ese escupetazo, como dicen algunos. ¿Cómo sería nuestra actitud? Guácala. Ay, pero me está escupiendo. ¿Saben por qué? Podría haberse dado toda esta forma de pensar de lo que estaba ocurriendo en la vida del hombre. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Es porque Jesús tiene un método particular, singular o único para tratar a cada hombre y a cada mujer en sus necesidades concretas. El Señor Jesús tiene su manera de tratar con usted y conmigo como a Él le dé la gana, porque Él sabe lo que yo necesito, porque Él sabe que yo necesito ser sometida a su proceso. Y este hombre estaba justamente en ese tiempo en que el maestro iba a obrar para él. En el momento en que este hombre recibe nuevamente ese toque de la mano de Jesús, dice la palabra del Señor que el Señor le pregunta si veía algo. Si veía algo. Ya Jesús había hecho gran parte de este proceso. Lo había tomado de la mano, lo había sacado de la aldea, había escupido en sus ojos, lo había tocado con sus manos y ahora le hace una pregunta trascendente: que si veía algo. En el verso 24 encontramos la reacción de nuestro personaje, que dijo, verso 24, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. La respuesta de este hombre nos permite reconocer que cuando Jesús interviene en la vida de una persona, siempre sucederá algo sustancial. Escuche, siempre sucederá algo sustancial, importante y significativo. Además, su respuesta nos deja ver que Jesús es Dios de proceso. Él acababa de comenzar algo que aparentemente estaba inconcluso, pues el ciego respondió: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es fácil deducir que nuestro personaje no era ciego de nacimiento, pues tenía un concepto claro de lo que era un hombre y de lo que era un árbol.
Y al decirle esto él a Jesús, pensemos que aquellos que se habían quedado en la aldea comenzaron a acercarse para merodear, posiblemente muy a la distancia, pero estaban esperando ver qué estaba pasando con el ciego que le habían llevado ellos a Jesús. Cuando él necesita hacer ese proceso con este hombre y lo saca de la aldea, es porque es algo entre él y el hombre. Es ese momento de separación. Debo de sacarlo de aquel bullicio, debo de sacarlo de esa ciudad que es incrédula, que decidieron no creer, pero debo de trabajar con este hombre en la intimidad. Debo de estar con él para que pueda experimentar que él es importante para mí, y que sea él el que pueda por sus propios sentidos, amados, el amor que tengo para él provoca una forma diferente de ver. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre le dijo: yo veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En los procesos que Dios trabaja con cada uno de nosotros son procesos diferentes. Claro que son procesos diferentes, porque cuando nosotros llegamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ahora viene la parte de crecimiento, de madurez, para que Él sea también mi Señor, el que controle mi vida, el que sea el que me guíe, el que sea que me sostenga, que me provea, porque ahora Él es el dueño de mi vida. Son procesos, claro que son procesos en los que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Este hombre estaba ahí por su voluntad, porque este hombre pudo haberle dicho a Jesús cuando le escupió: no, pero eso no va conmigo, eso a mí no me gusta. La Biblia no dice eso, pero la Biblia sí me dice que este hombre se quedó, aún siendo escupido por el maestro. Se quedó porque el proceso no había terminado aún. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Los hombres y las mujeres que tienen un encuentro con Jesús siempre irán de menos a más. Cuando Jesús tocó por segunda vez al hombre ciego, Jesús realizó el proceso de manera soberana. Aleluya. Jesús está dispuesto a tocarnos tantas veces como sea posible y como se lo permitamos. Este pasaje nos hace notar que este hombre no pone resistencia a lo que estaba ocurriendo en su vida en ese momento por medio del maestro. Él se quedó esperando que el maestro terminara lo que estaba haciendo con él ahí en ese lugar. Dije hace unos minutos que ese es el único milagro registrado en el Nuevo Testamento en donde Jesús opera sanidad en una persona mediante un proceso. No fue una curación inmediata. Aquí Jesús se permitió realizar el milagro de una manera progresiva. ¿Y saben por qué? Porque Jesús tiene siempre un propósito. Salmo 138:8 dice: mas Jehová cumplirá su propósito en mí. Esperar en el proceso de Dios es a la manera de Dios, no a su manera ni a la mía. Mas Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito suyo es muy diferente al que el maestro tiene para usted y para mí. Jesús quizás deseaba que el hombre probara las mieles de un milagro que realizaría en dos partes. Viendo a este hombre esperar lo que Jesús estaba haciendo, y no sé cuánto tiempo pasó, pero el hombre se mantuvo ahí, y ahora veía, ¿por qué no se fue? Si ya veía.
pero aún así este hombre se quedó. Qué gran lección para nosotros en esta mañana. Muchos no están dispuestos a esperar que Dios acabe la obra. Dios no tiene por qué bendecir la desesperación. Dios no tiene por qué bendecir la desesperación. Tenemos que aprender a esperar. Dios tiene el control. No debemos olvidar que no somos productos acabados. Estamos en la rueda de Dios. Él es nuestro alfarero. Porque Él lo que empezó, lo terminó en la vida de este hombre. Pablo en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí en este último versículo, yo diría que es la esencia de la historia de este hombre. Porque este versículo 26 nos confrontará con la tarea más importante como misioneros, como hombres o mujeres que hemos experimentado el toque de Dios. Acompáñenme a leer este versículo 26. Dice la palabra del Señor: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. En varios milagros que hemos visto de Jesús en los evangelios, Él le decía eso a la gente a la que le había hecho el milagro: pero por favor no lo digas. Bueno, parece que la gente no le hacía caso porque iban y lo decían. Y aquí en este nuevo pasaje vemos a Jesús prohibiéndole a este hombre que no tenía que ir a la aldea, pero sí le dice: vaya a su casa, lo envía a su casa. ¿Y por qué a su casa? Porque ahí comienza esa nueva misión para este hombre. Jesús ha logrado ubicar a cada personaje de nuestra historia. Ahora es Él el que da las instrucciones. ¿Se acuerda de dónde venimos? Venimos de Betsaida. Venimos de ver que gente le llevaba a Jesús un ciego. Pero ahora vemos que ya la gente no está. Ahora solo está Jesús con el ciego y le da las instrucciones muy puntuales, muy concretas, porque este hombre estuvo dispuesto a esperar el proceso de Dios. Si usted abandona el proceso en el que el Señor lo ha querido tener o lo abandonó, déjeme decirle cómo termina esta historia, para que entonces usted pueda detenerse y decirle al Señor Jesús: por favor, Señor, yo quiero quedarme. Yo quiero quedarme en el proceso en que tú me tienes. El proceso de Dios en algunos momentos lo va a sacar a usted de la zona de confort. El proceso de Dios en muchos momentos va a hacer que usted definitivamente aprenda a andar diferente, a hablar diferente, a ver diferente. Porque en los procesos del Señor, si en mi humanidad apenas logro ver, cuando entra mi vida al proceso de Dios, Él me permite que yo no solamente vea, sino que también mire, y mire claramente, de largo, de cerca, mire claramente el propósito que Él tiene para mi vida. Y estando en el proceso del Señor, Él nos permite alcanzar una visión 2020. El año pasado, cuando estábamos en el 2019 haciendo planes de trabajo para el 2020, recuerdo que una de las tantas frases dunianas, yo decía: wow, el próximo año 2020 va a ser el año de la visión perfecta. El año de la visión perfecta, porque los oftalmólogos dicen que esa es la visión perfecta, 2020. Y vino lo que estamos viviendo en el 2020. Pero aún así, yo llegué a la conclusión y sigo diciendo: ha sido a la manera de Dios. Claro, Él nos tiene en su visión 2020. Con pandemia, el Señor permitió que la iglesia no se detuviera. Enseñó a la iglesia a mirar
con su corazón, enseñó a la iglesia a poner la mirada correcta y claramente en Él para que su propósito se cumpliera hasta el día de hoy como se ha cumplido. Estamos en la visión perfecta del Señor 2020, a la manera de Dios. Y Él le deja claro a este hombre: ahora tienes que ir a tu casa, porque es en tu casa, allá con los tuyos, donde el trabajo que nosotros tenemos que dar fe a nuestras familias de que algo ha hecho el Señor con nosotros. A veces no es fácil. A veces la gente cuestiona si realmente el Señor ha pasado por nuestra vida. Imagínese este hombre llegando a la casa de su familia. No nos dice si tenía esposa, mamá o hijos, pero Él lo manda a la casa con los tuyos, con tu familia. Y cuando lo ven llegar, la familia, la gente que le conocía, yo me imagino que lo tocaban a Él y Él los tocaba también a ellos para poder ver las manos de ellos, su cara. Bueno, recuérdense que por ser ciego Él usó mucho el contacto, pero poder saber cómo eran los ojos de la persona que le estaba hablando, poder saber cómo era el color de cabello, cómo estaba la casa pintada. Imagínense la emoción de este hombre que ahora estaba viendo. Imagínense la emoción de este hombre poder llegar y contarle lo que había pasado con el maestro, con aquel hombre profeta donde Betsaida nadie quería creer ya más ningún milagro, pero yo sí lo voy a creer porque en mí hizo una obra. La obra que hizo Él en mí es una obra redentora. Y este hombre, me imagino que fue rodeado por su familia contando las maravillas del poderoso nombre de Jesús. Este hombre, al regresar a su casa, como el maestro le dijo, no era resaltar el milagro, sino resaltar la obra del de aquel que había hecho el milagro. Jesús le dijo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Saben? El que Jesús le dijera a este hombre: ve a tu casa, no entres en la aldea, no vuelvas atrás. Recuerda de dónde yo te traigo. Recuerda de dónde yo vengo trabajando contigo. Recuerda lo que yo hice contigo cuando te saqué de la aldea. No lo olvides, no entres a la aldea. No tienes que volver allá otra vez. Miren, amados hermanos, amigos que me escuchan, ha habido momentos de nuestra vida que hacemos abandono del proceso de Dios y volvemos atrás. Y es que volver atrás es poner nuestra misma vida en un plato exquisito para que el enemigo haga con nosotros como mejor le parezca. Jesús le dijo: no entres a la aldea, no vayas allá, por favor, porque yo ya empecé un proceso contigo. Estoy en este proceso contigo. Ni le digas a nadie en la aldea. Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo se manifestó a través de este hombre que dio testimonio a los suyos de lo que había ocurrido en su vista. Esta historia nos confirma que Jesús afecta la vida de aquellos que son presentados delante suyo. Nuestro ex ciego ahora es un hombre restaurado. El hombre fue enviado a su casa. ¿Dónde está usted esta mañana? Quizás usted está en un Betsaida. Quizás usted está esperando que alguien le lleve a Jesús nuevamente. Quizás usted hace mucho tiempo dejó de ver como Jesús quería que usted viese. ¿Dónde está usted ahora? ¿Hace cuánto usted no ve a los de su casa? ¿Hace cuánto usted no ha vuelto a casa? Y comenzó no solamente a padecer de miopía, sino que ahora hay una ceguera completa en usted que no le permite ver cuánto Él le ama, cuán importante es usted para Él. Y Él quiere mostrarle una vez más
su amor tan grande que se ha detenido en Betsaida por usted. Él llegó a Betsaida por usted. Él llegó esta mañana a través de esta palabra a su casa por usted. Él llegó esta mañana con esta palabra por usted. Usted también puede experimentar el proceso de un milagro divino en su vida. Solamente espere el proceso de Dios. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de retomar el proceso de Dios. La espera vale la pena, pero de acuerdo al tiempo de Dios y en el proceso de Dios, no en el suyo ni en el mío. Que el Señor permita que esta palabra nos haga tomar decisiones y que usted esta mañana le diga al Señor: Señor, primero yo quiero pedirte que me perdones si han habido momentos donde las circunstancias comenzaron a quitarme las ganas de ver algo diferente, a quitarme las ganas de poner mi mirada en ti. Perdóname aquellos procesos que yo he abandonado, que están inconclusos en mi vida y que me dan rabia, y que mi corazón se llenó de enojo, de disgusto, de desaliento, y comencé a llenar mi corazón de un montón de cosas que me enfermaron, me paralizaron, me cegaron. Pero ahí estás tú diciendo: me importas, me importas, y si tengo que escupirte, lo haré, porque necesito que veas el poder que hay en mí para sanarte, para sanar cualquier herida, para sanar cualquier dolor, porque Él es nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador, nuestro Dios que da alegría, nuestro Dios sustentador. Él es el Dios que nos ama, Él es el Dios que nos perdona, Él es el Dios que nos cuida, es el Dios que cree en nosotros, Él es el Dios que todos los días manifiesta su misericordia en nosotros, porque nos ama, porque el amor de Dios es tan grande por mí, es tan grande por usted, porque Él se detuvo esta mañana por usted. Él llegó a Betsaida porque sabía que ahí estaba usted, y Él necesitaba que usted participara de este proceso. Gloria sea al Señor por su palabra presentada en esta mañana. Y quisiera orar por cada uno de nosotros, para que la palabra del Señor nos anime y nos lleve a una experiencia sobrenatural. En lo natural, los procesos de Dios son así. Los procesos del Señor se manifiestan de una manera sobrenatural en el cielo, para que usted y yo podamos de una manera natural decirle al mundo en quien hemos creído, que hay poder en la sangre de Jesús, y que usted y yo estamos en el proceso del Señor. Esperamos el tiempo del Señor, porque Él va a terminar el proceso, porque Él comienza y termina. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por favor, ve a casa, no entres a la aldea, no vuelvas, por favor, no vuelvas atrás. Continúa en el proceso en el que Dios nos tiene a muchos de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más, sabemos de que oramos por usted en nuestra iglesia, y con mucho amor, la primera iglesia bautista de San José le dice una vez más: hemos orado por usted y por su familia. Que el Señor le guarde ricamente esta semana, sea bendecida y prosperada para todos ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo quiero orar esta mañana y decirte que tu palabra ha sido presentada a cada persona que ha podido oír esta mañana tu palabra. Espíritu Santo, opera. Espíritu Santo, trae
Señor, respuesta a lo que estamos experimentando en esta mañana. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y permítenos aprender cada momento de nuestra vida a tener nuestra mirada puesta en ti, porque tú eres perfecto, tú eres completo. Señor, limpia por favor todo aquello que de una u otra manera ha podido entorpecer, Señor, esa mirada clara delante de ti para saber lo que significas tú en mi vida todo el tiempo. Por eso te doy las gracias, la gloria y la honra sea para ti. Bendigo a cada familia en esta semana, Señor, sea cuidada por ti, recibiendo de tus misericordias, porque nos amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.